Morante Millennial, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, tío? Muy bien. Aquí estamos, otra semanita más. ¿Tú qué tal? Pues bien, contento. Hoy venimos a hablar de una peli de culto para todas aquellas personas que les gustan las motos. Ahora me ha venido a la mente Nico Abad. No sé si te suena la... Sí, sí, esa gran anécdota. Sí, sí. Eh, Hay mucha no, compañía. no voy a repetir la frase que decía él, pero bueno, en cualquier caso, Easy Rider, película de culto para las personas que son apasionadas de las motos. Y concretamente, pues, aquellas personas amantes de las custom, las chopper, las bover. Tú me recomendaste de hacer el podcast sobre esa película. Yo había visto un poco de ella, pero no había tenido la oportunidad de verla, de ver todo el film. Y creo que hay elementos, creo que hay puntos en la película que merecen de reflexión. Entonces, como siempre, siguiendo la lógica canónica que hegemoniza los podcasts, nuestros podcasts, la primera cuestión que te planteo es, pues, aquellos puntos, elementos, como decía, que más te han llamado la atención para visibilizarlos y a partir de aquí empezar a charlar. Sí, bueno, primero de todo, yo en la peli, yo ya me la había visto, creo que esta ha sido la tercera vez, ya me la había visto hace un par de años, la última vez me la había visto un par de veces. Y bueno, entonces ahora pues ya la conocía y bueno, me he ido fijando en algunos otros puntos que quizás los primeros visionados no. Pero he querido tomármela así como otras pelis que hemos analizado o libros o ensayos que hemos tratado. Claro, estás atento tomando notas de todo lo relevante. Aquí claro que me he hecho algún apunte que otro, pero he querido disfrutarla. Y con la banda sonora que tiene, que es flipante, seguramente sea una de las mejores bandas sonoras de la peli es del 69, pues de esa década es jodido y también de los 70 por la época musical, pero en la actualidad pues seguro que sería una de las que mejor banda sonora tiene. Y es importante porque encaja muy bien con el espíritu y con el relato que creo que quiere transmitir la película, ¿no? Que es, pues, digamos, la liberación, ¿no? El viaje como método a través del cual alcanzar la libertad. También porque consiguen un montón de pasta por vender cocaína, ¿no? Bueno, ese pequeño detalle. Y el detalle también guay de cómo la esconden en el depósito y por tanto el valor añadido que tiene la moto, ¿no? La moto es una herramienta muy útil para toda la película porque es a través de la cual se alcanza esta libertad, pero es que a Ujú. la vez es donde está guardada la pasta que es, en última instancia te posibilita esta libertad. Y bueno, luego hablaremos un poco de cuál es el objetivo real, si como toda road movie, el destino, que sería ir al carnaval o luego ir al puticlub aquel, o el viaje como fin en sí mismo, ¿no? Ujú. Y bueno, yo creo que es una peli paradigmática de las road movie, de la época también de libertad que está viviendo Estados Unidos. Todavía no había llegado la guerra de Vietnam, pero había muchos veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esto está relacionado con el mundo de las Harleys y de los Ujú. moteros y tal. Ujú. Y todos esos elementos hippies que vemos en la peli. Bueno, estoy de acuerdo con lo que comentas y uno de los primeros de los primeros elementos es este, ¿no? El fenómeno de la libertad. Fenómeno de la libertad como no interferencia, ¿no? Es decir, gracias a este trato fraudulento con el gángster de turno, tienen suficiente dinero como para poder subsistir durante un largo periodo y es en este punto que ellos pueden perpetuar eh, pues sus gustos, sus intereses, sus inquietudes, ¿no? Y las motos son ese vehículo que les permite conseguir esa máxima. Uno de los puntos que aquí quería destacar, que lo has comentado antes, es la moto, la Harley. Primero de todo, destacar, ¿no? La estética de ambas motos, dos estilos diferentes. Probablemente la de Honda sea mucho más icónica, eh, no solo por su silueta, sino también por el depósito con la bandera americana,
el casco, El Capitán América lo llama el en la Capitán película. América, y creo que en cierta medida ellos recogen el universo que giraba en torno y que sigue girando en torno a lo que es una Harley, ¿no? Es ese vehículo que te permite llevar a cabo tu libertad. Es ese instrumento para construir tu identidad. Es esa herramienta para proveerte de autenticidad. Te permite construirte y edificar una diferencia respecto al otro, ¿no? A mí me venía a la mente Vicente Verdú en su libro Capitalismo de Ficción, que nos habla, ¿no? de la Harley y de cómo dentro del capitalismo de ficción, de este capitalismo de las emociones, de la experiencia, de la vivencia, las Harleys han consolidado este relato haciendo que el consumidor cuando compre una Harley no está comprando una moto cualquiera, sino está comprando todo esto, ¿no? Todo este pack, pack simbólico, pack inmaterial, pero implícito dentro de la moto, ¿no? Por lo tanto, bueno, uno de los apéndices a esta reflexión sobre la libertad iría enfocada a la Harley Davidson. Otro de los puntos que te quería preguntar es, que va vinculado a la libertad, es la aversión que se tiene en aquellas personas que intentan perpetuar esta lógica de no estar sujetos a nadie, ¿no? De ser individuos que han, digamos, paliado las interferencias y por sus circunstancias, pues podíamos considerarlos como soberanos o individuos pertenecientes, ¿no? En la película podemos ver cómo esto queda reflejado en los protagonistas, pero cuando llegan a los pueblos, pues se va viendo esa aversión a la diferencia, ¿no? Esa negación de la diferencia y por lo tanto enjuiciamiento y señalamiento, ¿no? Por lo tanto, la cuestión que te pregunto es precisamente sobre esto. Sí, yo creo que en todos los países industrializados existe una dicotomía clara entre la ciudad y el campo, ¿no? Entre lo pueblerino y lo urbanita. Y esto yo creo que también es presente en la peli, aunque es del año 69, pero bueno, era Estados Unidos. También hay que añadir el hecho de que ellos representaban el progreso, no solo lo urbanita, sino también el progreso. Yo creo que esa era la sensación que tienen los paletos bueno, cuando expresan ese rechazo, ¿no? Tanto aquella vez que entran con Jack Nicholson en el bar, en la cafetería, y que todas las chavalas que hay jóvenes pues los miran porque van con motos y van vestidos de una manera diferente. Y también les ocurre al final de la película, supongo que quizás hablaremos un poco, cuando, bueno, directamente los matan, ¿no? Otros paletos. Eh, y es curioso. Bueno, y luego también matan a Jack Nicholson, esos mismos paletos, porque le dan una paliza. Es una muerte curiosa, por cierto, también, un poco Mm. ahí random. Y, y entonces yo creo que era el miedo al progreso, ¿no? El rechazo no solo a lo que es de ciudad y además es de la otra costa del país, sino que a miedo más bien al progreso y a, bueno, a romper un poco con lo estipulado y con los valores tradicionales, en este caso estadounidenses. Eh, Esto está vinculado, y antes ya lo hablábamos, el tema de las motos. Claro, el pack este del que tú hablas, la mercantilización absoluta, ¿no? de la libertad o de la sensación de libertad que hoy en día se vende con la Harley, ¿no? Y es verdad, pero en aquel momento todavía no. Yo creo que en aquel momento la Harley ya digamos, era, junto con Indian, eran las dos marcas hegemónicas de motos custom, hasta que Indian murió, no sé si en aquel momento ya había muerto, y Harley pues se la folló y ya está, hasta hoy, ¿no? Pero, pero en aquel momento era más bien un medio tan fuerte, más que todo el relato, creo, o quizás estaban en proceso, no lo sé. Y eso se puede ejemplificar con el simple hecho de que no llevaban casco, no era obligatorio llevar casco. Mm. Entonces, claro, hoy en día yo entiendo las razones y lo sé de primera mano por las cuales tienes que llevar un casco que sea seguro, ¿no? Y es recomendable, chicos. Pero la sensación de libertad es mucho mayor y me parece que es indiscutible si no llevas casco y además a la velocidad que ellos iban, que era una velocidad de 60-70, como mucho. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el viaje no se ve sometido a unas prisas, a unos horarios, sino que es justo lo contrario. Y esto es importante.
porque ellos no tienen, sí, quieren llegar al Mardi Gras, al carnaval, y la verdad que tienen el carnaval empieza no sé en cuántos días, es decir, tienen como un objetivo fijado, ¿no? Concreto, pero van muy lentos, paran, duermen en el campo cuando les apetece. Yo creo que una cosa clara, o sea, una escena donde esto se demuestra de manera clara es al principio de la película cuando Fonda tira el reloj. Cuando ya tienen la pasta después de haber vendido la cocaína a los mexicanos, no, comprársela a los mexicanos y vendérsela al ricachón aquel, en el aeropuerto, tira el reloj como diciendo a la mierda, ¿sabes? Ya no estoy sometido a esta puta mierda. Y me parece que la velocidad en el trayecto ejemplifica muy bien esto. No sé qué piensas tú de esta escena, de esta metáfora de tirar el reloj y romper con Sí, la esclavitud a la que te somete. claro, claro, en la época fabril está gobernada por el tiempo del reloj y cómo el reloj es un instrumento para disciplinar, para optimizar aquello, aquello que se realiza, ¿no? De este modo el reloj pasa a ser, en cierto modo, perdón, em, aquel mecanismo que permite pautar los tiempos de vida, siempre con una finalidad productiva, ¿no? Cuando tira el reloj, lo que está haciendo, aparte de un acto político, es decir, que no van a estar supeditados a esa regla, a esa condición. Para mí es muy representativo y también se enmarca en aquello que estamos comentando, ¿no? De perpetuar la libertad y de no estar sujeto a interferencias que permitan estar, en cierto modo, encorsetado, ¿no? Llegados a este punto, quería hacer referencia a dos conversaciones. La primera, las dos son de Jack Nicholson. La primera cuando hablan de los ovnis, los extraterrestres, ¿no? Y Jack Nicholson dice que estos extraterrestres, que están mucho más evolucionados, tienen la tecnología suficiente para que cada uno de ellos sea un líder. Es decir, la tecnología les permite o les dota de alimento, de vivienda, de transporte. Por lo tanto, esa tecnología es un recurso que permite a los ovnis ser soberanos de sí mismos, pertenecerse. Y me parece interesante que se visibilice esta idea de tecnología, esta idea de recurso como proveedor para ser individuos soberanos, porque posteriormente, más adelante, cuando están hablando de la libertad, hablan de la libertad como fenómeno de, como decimos, ¿no? Como fenómeno de no coacción, como fenómeno de elección y de decisión voluntaria y no supeditada. Pero aquí muchas veces pues, hemos hablado, ¿no? De la libertad republicana y de la necesidad de dotar de recursos a los individuos para que realmente puedan ejecutar esta libertad, ¿no? Exacto, Por de lo, libertad positiva. por lo tanto, bueno, me llamaba la atención, ¿no? Que por un lado se visibilice la importancia de los recursos, ovnis que son líderes de sí mismos, y por otro lado, cuando habla de esta libertad, por supuesto, en el foco de una libertad liberal. Pero bueno, me parecía pues curioso, ¿no? Em, Me gustaría ahora rápidamente relatar aquello que dice Hopper y Jack Nicholson, el diálogo que tienen, y dice lo siguiente. Em, George es Jack Nicholson. Dice, este era un país maravilloso, no entiendo por qué ha dejado de serlo. Y luego Hopper dice, todos se han convertido en unos cobardes. Eso es lo que ha pasado. Ni siquiera podemos entrar en un hotel de segunda categoría, ni en un motel. Creen creen que les vamos a cortar el cuello. Tienen miedo, tío. Luego George contesta, no tienen miedo de ti, tienen miedo de lo que tú representas para ellos. Y contesta Hopper, oye tío, para ellos no somos más que unos tipos que deberían cortarse el pelo. Lo que hemos hablado de la aversión a la diferencia. Luego George contesta, no, para ellos representas la libertad, lo que venimos diciendo. Y Hopper responde,
en pregunta. ¿Y qué demonios tiene de malo la libertad? Es lo que quiere todo el mundo. Y finaliza George. Exacto. Es lo que quiere todo el mundo. Pero una cosa es hablar de ella y otra muy distinta es vivirla. Es muy difícil ser libre cuando te compran y te venden en el mercado. No sé qué piensas de esta frase, que yo creo que es como el elemento nuclear de la película que te suscita. Sí, bueno, son claros ejemplos de la libertad positiva y la libertad negativa. La libertad negativa, que es la paradigmática de los países anglosajones, de cultura anglosajona, en la que se supone que se provee y se garantiza la libertad a través de la prohibición de la coerción externa. Y luego está la libertad positiva, que es más propia de los países latinos o de culturas eh, más directamente vinculadas a la historia romana, al derecho romano, que son aquellas que garantizan la libertad a través de la garantía de unos servicios o de unas posibilidades. Y entonces en la peli mayormente, bajo mi punto de vista, es presente la típicamente anglosajona, que es la libertad negativa, que es de la que tú estabas hablando, la libertad liberal, ¿no? Es una peli americana, es verdad que es del año 69 y por eso quizás aún tiene algunos tintes o podemos ver algunos tintes de la otra libertad positiva, ¿no? Es posible que sea por eso, pero a fin de cuentas, y esa frase, la penúltima creo que es la que has dicho, de todo el mundo quiere libertad, pero nadie se atreve a conseguirla, bueno, es el eslogan de Nike, de Coca-Cola, o sea, es Ya. verdad que es el año 79 y entonces pues todavía no estaba muy desarrollado esto y quizás no era tan comercial, por decirlo así, pero bueno, es lo que te vende Coca-Cola hoy en día. Por eso yo creo que esta incoherencia es hasta cierto punto presente por quizás el año que era el año 69, pero bueno, el relato que te venden al final es neoliberal. Bueno, liberal ya estaba a punto de emerger el neoliberalismo. Es curioso porque el personaje de Jack Nicholson, que mola mucho y el actor mola mucho, es un niño pijo, ¿no? Pero una de las cosas, y esto es interesante, que muestra la peli es que a pesar de ser un niño pijo no disfrutaba de la libertad, es decir, a pesar de tener una pasta, mucha pasta y poder sobornar a la policía para que le saquen del calabozo por ser un borracho, no conoce la libertad. Nunca ha salido nunca ha pasado las fronteras y nunca ha ido al puticlub este donde pretenden ir, etcétera. Y sin embargo, los otros, que son dos muertos de hambre, aunque tienen dinero por haber bebido cocaína, pero son dos muertos de hambre, dos despojos de la sociedad, son más libres, ¿no? Entonces, Yeah. pues Yeah. este contraste. Yo creo que el resumen de la peli es un poco el precio a pagar por la libertad. Por ser diferente como sinónimo de libertad, ¿no? Ahí esto sería un debate, porque ser diferente no necesariamente es garantía de libertad. Es garantía de que puedes ser diferente a lo hegemónico y establecerte y configurarte con una identidad propia, pero eso no necesariamente te garantiza una libertad. De nuevo es el conflicto entre libertad positiva y libertad negativa. Y a mí, para acabar, y te quería plantear una cuestión, que si no me equivoco, es la última conversación que tienen los protagonistas, Fonda y Hooper, cuando consiguen, digamos, su objetivo, consiguen llegar al puticlub con todo el dinero, bueno, se meten droga y esas son escenas un poco también ahí raras y bastante extraño, el viaje que tienen. Pero más allá de eso, le dice Fonda a Hooper, bueno, la hemos cagado, ¿no? Hemos perdido. Y le dice el otro, pero vamos a ver, si tenemos todo el dinero, lo hemos conseguido, no tenemos que trabajar en nuestra vida. Y él está como triste, dice, no, Yeah. hemos fracasado. Y yo creo, la sensación que me dio, no sé qué pensabas tú, es que era como una manera de transmitir que la libertad era el hecho de tener el objetivo, de conseguir la libertad. Una vez la consigues, una vez la alcanzas, ya no tienes un objetivo presente tan claro y tan definido como es alcanzar la libertad y por tanto pues la has cagado porque no tienes ningún objetivo que valga la pena. Y yo creo que este es el mensaje que quería transmitir. No sé qué piensas tú. Yo, yo lo entendí de otra manera. Yo lo que entendí es que él comprende que su estilo de vida, basado en la movilidad, en la fugacidad, en la transitoriedad, al chocar con lo hegemónico, con lo normativo, supone ciertas disputas. Y a lo largo de la película, a lo largo del camino, él se da cuenta cómo esto es más
un inconveniente, un problema que algo bueno, algo positivo. Entonces, a través de los estímulos de la negativa por parte del otro, él acaba convenciéndose de que su, su ritmo de vida, como decía, su estilo de vida, pues acarrea ciertas complicaciones, ¿no? ¿Qué supone? Sí, Que aunque ellos dos no se puedan considerar hippies, para la mayoría entran dentro de la etiqueta, ¿no? Por lo tanto, son una lacra, representan la ociosidad, representan un estilo de vida alternativo que confronta con lo canónico, ¿no? Y en este punto, pues lo que venimos comentando, ¿no? Esta aversión hacia lo diferente comporta que lleguen a situaciones realmente complicadas, difíciles de gestionar. Y cuando esboza esta frase, pues él se convence, se autoconvence a la fuerza, desafortunadamente, que tiene que empezar a cambiar sus praxis para evitar ser juzgado, ¿no? Para evitar caer en todas las desgracias, por llamarlo de alguna manera, que, que ha vivenciado. Si quieres, dejamos aquí el podcast, no sin antes recordar que aquellas personas que quieran seguirnos podrán hacerlo en nuestro Instagram, en nuestra cuenta de People, en nuestro Twitter. Si quieren contactarnos, lo pueden hacer a través de nuestros LinkedIn personales, también a través de Instagram, que estamos muy activos. Aquellas personas que quieran leernos, pues lo podrán hacer a través de nuestros blogs personales. Y si les ha gustado el podcast, que den like, que se suscriban, que nos ayuda a crecer. Que vaya muy bien. Nos vemos en el siguiente podcast. vagi molt bé.